Arvada, Colorado, para nuestra consulta cátedra de hoy con el doctor Héctor Frisby, nuestro médico de cabecera. Recientemente comentábamos aquí los casos, estas denuncias de presuntos casos de intervenciones quirúrgicas no autorizadas a mujeres indocumentadas en algunos centros de detención. Se hablaba de que se les practicaron histerectomías o salpingoclasias sin autorización, pero bueno, mientras esto está en investigación todavía, pues le preguntamos al doctor Frisby estos casos, en qué se aplican, cuándo no se aplican, qué es lo recomendable, cuándo proceden y cómo son estos procedimientos médicamente hablando. Le agradecemos como siempre su disposición y su tiempo. Mi querido Doc, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, un saludo a todos. Sí, la histerectomía es el procedimiento quirúrgico más realizado en el mundo, no solo en Estados Unidos, es el segundo más realizado en el mundo. El primero es la remoción de la vesícula, la colecistectomía, esa es la cirugía más frecuente. La segunda es la histerectomía, y la histerectomía no es otra cosa más que el remover el útero, lo que la gente conoce comúnmente como la matriz. Esa es una histerectomía. La salpingoclasia es el pinzamiento y el corte de las trompas de falopio, que son las que comunican el útero con los ovarios y la cavidad peritoneal. Idealmente, pues la mujer ovula, el óvulo entra por la parte que es como una sombrilla, entra por ahí el óvulo, y en la porción primera, en lo que se llama la ampolla de la trompa de falopio, ahí se lleva el contacto entre el espermatozoide y el óvulo, y de ahí ya se sigue caminando por la trompa hasta que llega al útero, se implanta y el embarazo empieza a crecer. Este es un proceso que se tarda días, y durante este caminar, en realidad no camina, hay unas pequeñas vellosidades que van moviendo el óvulo fecundado hasta que lo depositan en la cavidad uterina, y esto lleva cierto tiempo, lleva ciertos días. Entonces el principio de la salpingoclasia pues es cortar estas trompas para que no haya comunicación entre el ovario y los espermatos. Esa es la finalidad. Es un procedimiento básicamente anticonceptivo, doctor. Exactamente, la principal causa por la que se hace es por anticoncepción, aunque hay algunos casos en los cuales se decide hacer una salpingoclasia porque es una paciente que está teniendo enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual de repetición, y entonces si tienen una infección vaginal de repetición, esta puede ascender por el útero y pasar a la cavidad peritoneal, que es lo que se llama enfermedad pélvica inflamatoria, que es una complicación muy importante que cursa con dolor crónico en las mujeres de manera muy importante y les disminuye su calidad de vida de manera muy importante. Entonces, estos son los dos procedimientos que se mencionan ahora dentro del proceso de investigación. La histerectomía es remover quirúrgicamente el útero, esa sería la definición, y tiene indicaciones. La histerectomía tiene indicaciones muy precisas. La más frecuente, la más común, es la presencia de fibromas o miomas, como lo conocen las personas, que son tumores benignos habitualmente. Es rarísimo que sean malignos, que sea un miosarcoma, alguna cosa, es rarísimo realmente. Son los fibromas que le causan a las mujeres dolor, distensión abdominal, y si estos miomas crecen muy cerca de la parte de adentro del útero, de donde surge la menstruación cada mes, entonces son mujeres que pueden tener sangrados anormales, pueden sangrar un poco más, y entonces esta es la causa más frecuente por la cual se hace la histerectomía. La segunda causa más frecuente es endometriosis. La endometriosis es cuando el colchoncito que crece cada mes adentro del útero, el cual se menstrua al final de cada periodo, cuando se estaban formando las mujeres, no solo se quedó adentro del útero, sino ahí afuera. Puede haber en los ovarios, puede haber en la pared de la vejiga, puede haber en el intestino, puede haber en la bolsa peritoneal. Y entonces cada vez que la mujer menstrua sangran esos implantes de endometriosis, y entonces es como si las mujeres tuvieran una hemorragia interna cada mes, y es profundamente doloroso y muy incapacitante en las mujeres. Entonces también se puede realizar por esta enfermedad, se realiza la histerectomía. La tercera causa es por problemas de incontinencia urinaria, porque se les cae el útero. Antes esto era muy frecuente,
el prolapso, es decir, que se les saliera la vejiga, que se les saliera el útero a las mujeres, antes era muy frecuente y la causa era porque tenían muchos hijos. Entonces se perdía el tono de los ligamentos que mantienen en su lugar al útero, entonces se salía. Ahora se está volviendo a ser frecuente, desafortunadamente, por la cantidad de mujeres obesas que hay. Entonces la obesidad también condiciona ahora que haya pérdida del soporte del útero. Entonces estamos empezando a ver pacientes que se están presentando por los problemas de la pandemia de obesidad mundial que hay, ¿no?, en los últimos 15 o 20 años. La siguiente causa de indicación para una histerectomía son hemorragias uterinas anormales. Cuando una mujer está sangrando más de lo que debería y no identificamos una causa primaria que lo esté causando, simplemente que la mujer está teniendo una hemorragia uterina anormal, esa es la siguiente indicación para hacer una histerectomía. El siguiente es lo que les mencionaba hace un poco, el dolor pélvico, o sea, pacientes que tengan dolor pélvico crónico, que está muy frecuentemente relacionado con antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces son pacientes a los cuales también hay que removerles el útero, y afortunadamente la última causa es cáncer ginecológico, es decir, cáncer cervicouterino, cáncer de endometrio, cáncer de trompas o malignidad de los miomas, ¿no? Esa es la última causa de indicación de una histerectomía. Las histerectomías son de diferentes tipos. Se puede hacer una histerectomía supracervical, es decir, al paciente le dejamos el cervix, el cuello, de donde se hace el Papá Nicolau, y se le quita todo lo del resto del útero. Me gustaría aclarar que el útero es un órgano que no mide más que un teléfono celular. Eso es un órgano muy chiquito, no es un órgano muy grandote, y las implicaciones emocionales que tiene el removerlo son muy importantes, porque pues obviamente la mujer siente que después de eso ya no es capaz de procrear, y entonces tiene implicaciones psicológicas muy importantes, que es la parte más preocupante de estas cirugías que se les hacían sin consentimiento, ¿no? Una histerectomía tiene implicaciones emocionales. Incluso en muchas culturas las mujeres, cuando les hacen una histerectomía, tienen una palabra que llama mucho la atención en el impacto emocional que tienen ellas, porque dicen, es que a mí ya me vaciaron, dicen las pacientes, como si les hubieran quitado todo, ¿no? Y realmente pues es un órgano muy pequeño, de un tamaño muy reducido, y pues no, eso no es un vaciamiento, ¿no? Entonces es muy importante que haya una indicación precisa, que haya información para la paciente y que la paciente esté consciente de los riesgos potenciales de no hacérsela. Entonces los tipos de histerectomía, les decía, hay unas en las que se deja el cuello y solamente se quita el cuerpo del útero, y en las indicaciones muchas veces eso es porque es una urgencia y hay que remover el útero porque está sangrando. Habitualmente son hemorragias que están relacionadas con algún evento obstétrico, es decir, con haber tenido un aborto, un parto, una cesárea, que están sangrando de manera descontrolada. Entonces la única solución es quitar el útero, es una histerectomía obstétrica, así se llama esto. El segundo tipo de histerectomía es una histerectomía total abdominal, que se quita todo el útero, se dejan las trompas y los ovarios, y la otra es una histerectomía radical, en la cual se quitan trompas, ovarios, los ganglios retroperitoneales, y esto se hace en casos de pacientes con cáncer, ¿no? La cirugía se puede hacer por vía vaginal, es decir, como si estuviéramos sacando un bebé. Así se puede sacar el útero en algunas pacientes, en muchas de ellas. La siguiente manera de hacerlo es abdominal, la cirugía clásica de abrir el abdomen y sacar el útero, y la que se está utilizando ahora con mayor frecuencia en sitios que se tienen los recursos es la cirugía laparoscópica o cirugía robótica, ¿no? Esa es la manera en la que se hacen las histerectomías. Las salpingoclasias, el ligado de las trompas, hay una que se llama post-obstétrica, es decir, después de que una mujer tiene un bebé por parto, inmediatamente se le hace una herida muy pequeña arriba de la sínfisis del pubis, porque hay que aprovechar que el útero está grandote, y entonces se encuentra muy fácil las trompas y se hace una histerectomía posparto. Ese es un momento. Y la otra que se hace una salpingoclasia, posparto, y la otra es la que se conoce como salpingoclasia de intervalo, es decir, que no hay un embarazo relacionado, que es entre un embarazo y otro, es decir, que no está relacionado con un crecimiento del útero. Y estas son pues salpingoclasias que se programan simplemente pues porque tienen una finalidad anticonceptiva. Así es, doctor. Le comentaba yo, en el caso de la salpingoclasia,
obviamente son, y la histerectomía, desde luego, son procedimientos irreversibles, solo que en la salpingoclasia me comentabas si hay posibilidad todavía de embarazo. Sí, lo que pasa es que, bueno, pues hay posibilidad de embarazo porque están ahí los ovarios y está el útero, que es donde va a crecer el bebé. Pero realmente ya no hay conexión entre el útero y los ovarios. Se pueden reconectar, hay posibilidades de que por microcirugía se haga una recanalización de las trompas, lo cual es poco recomendado en la mayoría de los casos porque ustedes imagínense que lo que se dice la luz de las trompas, es decir, el diámetro del espacio por el que tiene que pasar el óvulo fecundado, regreso hacia el útero después de que llegó el espermatozoide y lo fecundó al final, y se tiene que regresar hasta dentro del útero, eso va a formar una cicatriz. Y esto es muy pequeño, vamos a decir que es del tamaño de un pelo, ese es el tamaño de la luz. Entonces, si se hace algo de fibrosis ahí, ya que viene el óvulo fecundado y ya viene creciendo, ya viene reproduciéndose y se reproduce geométricamente, es decir, de dos células, la del espermatozoide y el óvulo, se forman 4, de ahí se forman 8, de ahí se forman 16, 32, 64, o sea, va creciendo de manera geométrica. Muy frecuentemente cuando llegan al sitio donde se volvieron a conectar las trompas, ahí se atora el embarazo y ya no puede seguir avanzando, y eso es lo que se conoce como embarazo ectópico, y entonces se convierte en una urgencia y hay que ahora sí ir y cortar toda la trompa con el embarazo adentro, ¿no? Entonces, lo más recomendable en una mujer que se hizo una salpingoclasia y que se quiere volver a embarazar es que se haga una fertilización in vitro, es decir, en una caja de Petri se ponen los óvulos y los espermatozoides, se fecundan y luego se le implantan a la mujer para que el embarazo continúe. Entonces, es lo más recomendable porque aunque es caro, pero pues bueno, la tasa de éxito es muchísimo mayor que el riesgo que existe con un embarazo ectópico. Así es, doctor. Y también le preguntaba yo, en el caso de los miomas que derivan, en su caso, en histerectomías, ¿es verdad esto de que las mujeres que no tienen hijos, que nunca procrearon, son más proclives a estos casos, doctor? Sí, te comentaba, Jorge, lo que sucede es que, por ejemplo, los miomas se forman a partir de músculo liso. El músculo que forma el útero, que es un músculo liso, no es un músculo como el de los músculos de músculo esquelético, como el bíceps o los chamorros o los músculos de la pierna, es diferente. Cada fibra de estas potencialmente puede formar un mioma o varios miomas. Y con el embarazo, estas fibras musculares crecen y se rompen algunas de ellas. Entonces, si el total de fibras musculares se disminuye de manera importante, porque se han ido rompiendo durante los embarazos por el crecimiento uterino, se disminuye un poco la posibilidad de que los pacientes tengan miomas, y entonces una mujer que nunca ha tenido embarazos tiene un riesgo más elevado para tener miomas cuando se compara con una mujer que ya tuvo hijos. Muy bien, doctor. Ahora hay también alternativa a extraer los miomas sin llegar a la histerectomía, doctor. ¿Esto es posible? Sí, claro, eso se llama miomectomía. Es una cirugía que lo que se hace es que, bueno, pues se va al útero, se va abriendo y se van sacando los miomas. Son como unas caniquitas, como unas bolitas blancas de tejido fibroso y se pueden quitar. Y claro, eso se llama miomectomía y se puede hacer así o se puede hacer a través de otro método que se conoce como histeroscopía. La histeroscopía es meter una cámara de televisión a través del cuello donde se toma el Papa Nicolau, por ahí se mete una cámara, se ve por dentro el útero y entonces ahí se van viendo los chipotitos de los miomas, entonces se pueden ir sacando, se pueden ir quitando. Eso se llama miomectomía y eso se hace en los casos en los cuales la mujer sea extremadamente joven y piense tener hijos después de la cirugía, o en mujeres que no quieren que les quiten el útero, porque puede ser que la carga emocional y el estigma que todavía tiene el realizarse la histerectomía, por ejemplo, aquí lo que pone Socorro Arana, que un doctor le dijo que el útero solo sirve para tener dos cosas, para tener hijos y para dar problemas. Eso es completamente misógino e irrespetuoso, ¿no? Es una parte de su cuerpo, es un órgano, y nosotros no tenemos por qué hacer comentarios de ese tipo que son bastante poco inapropiados, pero es un órgano y tiene funciones importantes en la mujer. Y por ejemplo, cuando hacemos una histerectomía, el riesgo
hay riesgos inherentes. Cuando nosotros quitamos un útero, tenemos que cortar ciertas estructuras vasculares, arterias y venas, y muchas de ellas son arterias que le dan sangre a los ovarios, y al momento de cortarlas les disminuimos la vida, el tiempo de vida a los ovarios, es decir, el riesgo de una menopausia precoz en una paciente que se hace una histerectomía es bastante alto. Y desde luego, pues obviamente un doctor nunca va a saber lo que es tener una menopausia, entonces y va a despreciar los síntomas de una mujer con climaterio, con menopausia, que son síntomas muy que discapacitan mucho a las pacientes, tanto sean jóvenes, si a una mujer de 45, 44, 35 años le da una menopausia a esa edad, es muy sintomática y su calidad de vida se deteriora de manera muy importante. Si a una mujer de 55 le da menopausia, prácticamente ya no va a tener ningún síntoma. Entonces, no es tan simple, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, en el caso de estas mujeres que les hacen histerectomías probablemente a edades jóvenes, además de la total falta de ética y de respeto desde el punto de vista médico, pues también están los factores psicológicos que les van a causar a estas mujeres. Sí, es lo que te iba a preguntar justamente, doctor. ¿Hay consecuencias, digamos, hormonales, en el metabolismo de una mujer que es sometida, a la que se le retira, desde luego, el útero? O sea, ¿tiene desequilibrios? ¿Puede tener algunas consecuencias, no sé, en cuanto a su peso, su actividad sexual, desde luego, todo este tipo de consecuencias, digamos, que pueden derivar de esta intervención quirúrgica? Sí, como te comentaba, se disminuye la cantidad de sangre que le llega a los ovarios y entonces se puede presentar menopausia precoz. Se les puede presentar a las mujeres la menopausia antes del tiempo, y esto pues es muy sintomático para las mujeres. Las mujeres pierden su calidad de vida, y la menopausia no solamente es trastornos para ya no tienen sus menstruaciones, empiezan a tener lo que se llaman los bochornos, que son síntomas vasomotores, nosotros les llamamos. Se incrementa mucho el riesgo de osteoporosis, se incrementa de manera muy importante las infecciones vaginales, las resequedades vaginales, las relaciones sexuales con penetración vaginal se hacen extremadamente dolorosas para las mujeres. En fin, tiene una serie de consecuencias. Hay depresión, porque el estado de ánimo de todos nosotros está íntimamente relacionado con nuestros patrones hormonales. En los hombres más dependiente de testosterona, en las mujeres más dependiente de progesterona y estrógenos. Entonces es muy importante entender que esos cambios se van a presentar. No es nada más que es como quitar una verruga, no, eso no es así. Tiene consecuencias muy importantes. ¿Se pueden suplir mediante medicamentos estos hormonas, tratamientos hormonales o algo? Hay tratamiento medicamentoso para reducir el tamaño de los miomas. Hay medicamentos que lo que hacen es que suprimen completamente la actividad de los estrógenos, es decir, los estrógenos dejan de tener actividad y entonces hacen que los miomas se hagan chiquitos. Esto se hace en pacientes, por ejemplo, que tienen miomas y que piensan volver a tener hijos, y entonces por eso es que se hace esto, porque se quiere reducir el tamaño de los miomas o se quiere reducir el nivel de el estadio clínico de la endometriosis, porque la endometriosis se clasifica como mínima, leve, moderada o severa. Entonces, cuando nosotros queremos bajarle la clasificación a la endometriosis, porque es una paciente habitualmente que se quiere embarazar o que quiere disminuir el dolor, entonces se le dan estos medicamentos que lo que hace se llama acetato de leuprolide. Lo que hace este medicamento es que disminuye, evita completamente la actividad estrogénica, y entonces hace que la mujer ya no tenga ciclos menstruales. El problema es que en el momento que hacemos esto, lo que le estamos causando una menopausia medicamentosa para darle la oportunidad de tener una pausa y no tener dolor o embarazarse, dependiendo de qué sea lo que le interesa a la paciente. Claro, Doc, pero quizás me expresé bien. Quería decir, ¿algún tratamiento para paliar los efectos de ese climaterio temprano, adelantado? ¿Hay, doctor, en el caso a las mujeres jóvenes, menores de 50 años, definitivamente hay que darles hormonas, hay que darles estrógenos. Se les da terapia suplementaria con estrógenos y progesterona. Si tienen todavía el útero, es recomendable darles estrógenos y progesterona,
para que tengan menstruación y no vayan a tener el riesgo de un estímulo estrogénico persistente. Lo que sí es fundamental es que si una mujer va a tener terapia de estrógenos, es fundamental que se haga su mamograma o su mamografía o su mastografía cada año, porque si no, la paciente tiene una lesión pequeña en el pecho que puede ser sospechosa y le empezamos a dar estrógenos, pues va a ser como fertilizante y el cáncer puede desarrollarse de manera mucho más acelerada. Rolando pregunta, buenos días Rolando, ¿qué pasa cuando el hombre se hace la vasectomía? Lo único que se hace con la vasectomía es cortar unos conductos que se llaman conductos deferentes, que son los que transportan los espermatozoides para que salgan. Una vasectomía bien hecha en realidad no tiene mayores efectos. Una vasectomía que corta también las venas, que regresan las venas de los testículos, que son estructuras que están muy cercanas, por eso la vasectomía la tiene que hacer alguien que realmente sepa lo que está haciendo, porque si corta esas venas o las liga, salen varices en los testículos, que es lo que se llama varicocele, que es un poco doloroso. Entonces hay que ir hay que ir con alguien que sepa hacer una vasectomía o que ustedes sepan que ya lo hizo, en el pasado. Sí, así es, no hay mayores consecuencias ni tampoco andropausia. En el caso del hombre no ocurre con lo de la mujer. Si se somete a la vasectomía, no hay este riesgo, doctor, de que aunque sea joven, como en el caso de Rolando, que dice que se operó a los 29 años, se presente una andropausia adelantada, ¿verdad? No, eso lo único que se llama es miedo, ¿no? Eso es tener miedo. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta decir realmente qué es lo que siente, ¿no? Es como el cuate que está en el vapor con el amigo y le dice, oye, ¿te vas a ir de vacaciones? No, fíjate que hay mucho tráfico y la gente, y no me gustan los tumultos, y el avión, no me gusta el avión, el aeropuerto es muy peligroso, y ahora con el COVID, no, está muy feo, ¿y tú? Sí, yo tampoco tengo dinero. Entonces, así están estos, ¿no? Son puras excusas para no hacerse la vasectomía, ¿no? Pero la vasectomía es uno de los métodos más sencillos que existen, que se pueden realizar de 3 a 5 minutos. Sí, es ambulatorio incluso. En manos experimentadas, claro, y no tiene efectos secundarios, no tiene ninguna repercusión de salud, ni a mediano ni a largo plazo, si es un procedimiento bien hecho, y es sencillísimo hacérselo. Lo que pasa es que, pues inventan esos pretextos de que ya no van a tener testosterona. Además, déjenme decirles una cosa, actualmente la mayoría de los alimentos de origen animal y muchos de origen vegetal, para engordar a los animales, los pollos, las reses, los puercos, se están utilizando estrógenos. Es por eso que se ha incrementado de manera muy importante el riesgo de cáncer de mama, y es por eso que también se ha incrementado de manera muy importante la baja de testosterona en los hombres. Es un problema de salud pública a nivel mundial, porque las hormonas que se utilizan en los alimentos pasan a la gente. Entonces, claro, ahorita estamos viendo muchísimos hombres de 45 años con niveles de testosterona que veíamos antes en hombres de 70 años. Entonces, a esas personas hay que hacerles una terapia de reemplazo hormonal, que es a través de inyecciones de testosterona cada 2 semanas, y se está viendo por eso, por la utilización de hormonas en el cultivo de animales, ¿no? Incluso hasta los pescados les ponen, por ejemplo, la tilapia de granja, mucho del alimento que utilizan tiene precursores de estrógenos, y entonces eso hace que cuando los comamos, nosotros estamos comiendo estos estrógenos, y entonces por eso incluso puede haber obesidad que tiene un patrón femenino en los hombres. Las mujeres tienen un riesgo incrementado de cáncer de mama, hay mucho cáncer de colon, hay disminución de la testosterona. Eso es un problema de salud pública a nivel mundial. Incluso tendrá que ver con el tema de la fertilidad, doctor. Claro, desde luego tiene mucho que ver con la fertilidad, y no, Ivancho, no te preocupes, puedes hacerte la vasectomía, no tiene implicaciones hormonales. Y la verdad es que, la vasectomía, si un hombre no tiene una capacidad económica para mantener más de un hijo, pues que se haga la vasectomía, ¿no? Si piensan que en el futuro van a ser económicamente muy prósperos, si van a querer tener más hijos y todas estas cosas, pues que hagan una muestra de semen y que la guarden en un banco de semen, y les sale más barato que andar teniendo hijos por todos lados, ¿no? Asumiendo que van a ser responsables y los van a mantener. Claro. Sí, porque además es irreversible también, ¿no, doctor?
Es irreversible. El proceso de la y vasectomía. pone Quetzali que ya casi se está volviendo vegana, abusada Quetzali, porque hay muchos vegetales que también los cultivan También, con precursores hormonales. No es la excepción. Lo importante es buscar alimentos que hayan sido cultivados sin hormonas. Por eso ven que algunos de los productos que venden ya, no sé si en México el etiquetado incluya eso, poner que no se utilizaron hormonales. Ojalá que lo implementen, porque hay que ver que no se están utilizando hormonales, porque eso es lo que pasa. La gente dice, bueno, ¿y qué tiene que ver que le hayan dado hormonas? Es eso, que cuando ustedes comen, están comiendo los precursores de las hormonas, y todas las enfermedades relacionadas con el exceso de exposición a hormonas se incrementa de manera muy importante, y la mayoría de estas enfermedades son relacionadas con cáncer, ¿no? Así es, doctor, sí, hoy en este mundo de tanta maña de los procesados, pues ya a lo mejor es pues comer de todo y no incurrir en los excesos, ¿no? Yo creo como siempre. ¿Verdad? Ustedes ahí en México tienen, ahora que estuve por allá la semana pasada, qué bárbaros, qué extraordinario país es México, qué rica es la comida, me sentí bien, no, hombre, es maravilloso, maravilloso. Ustedes aprovechen que tienen todavía la posibilidad de ir al mercado y comprarle a la señora del mercado lo que trajeron de la milpa o sea, híjole, qué afortunados son, la verdad. Sí, directo de la milpa a la mesa, todavía, en muchos casos, ¿verdad, mi Doc? Así es. Pues interesante mazo, como siempre, mi querido Doc. Gracias, desde luego, por tanta información tan útil, tan importante, que muchas veces, pues, hay muchas confusiones, ¿no?, en la gente con este tipo de temas, y tener la información siempre de primera mano que tú nos ofreces es valiosísimo. Gracias como siempre, mi Doc, que tengas excelente fin de semana. ¿Cómo está tu clima por allá, mi Doc? Pues ya está empezando a hacer fríos por la tarde y ya están los fríitos. Ya está haciendo frío en la tarde, ahí anda Pedro. Sí, hace calor. Ese es un problema porque en el día hace muchísimo calor, es un calor muy seco y llegamos hasta 32, 33 grados, pero en la noche sí baja a 5, 4, 0, sí, se pone difícil. Muy bien, mi Doc. Pues que disfrutes tu fin de semana y ya estaremos atentos a la siguiente consulta la próxima semana. Como siempre te agradecemos muchísimo toda esta información que nos proporcionas y tu disposición de siempre para hablar de todos estos temas. Te mando un abrazo, mi Doc, y estamos en contacto. Que estén muy bien, les mando un saludo a todos, que tengan muy lindo fin de semana. Igualmente, mi Doc. Gracias a todos muy en el tema. Gracias, hacemos un